El iPhone 13 Pro Max es un iPhone. O sea, está todo muy bien. Y no hay mucho que criticarle. El problema está en el pero. Específicamente de esta versión. Porque no van a poder creer lo que voy a criticar. ¿Te cuesta dormir a la noche porque hay ruidos, tenés acúfenos o incluso los tapones convencionales no te sirven porque, por ejemplo, disfrutas mucho del ASMR para relajarte? Bueno, estos son los Comfobuds Z de One More. Unos auriculares ultra pequeños que reducen el ruido exterior pasivamente hasta 24 decibeles y se conectan vía Bluetooth a donde quieras para reproducir sonidos relajantes como el de la lluvia o el mar. De hecho, ni siquiera tienen que buscar sonidos porque hay unos cuantos preinstalados que se pueden manejar desde la aplicación. Además, cuentan con un temporizador para cortar el sonido luego de varios minutos. Y como son súper livianos, pesan 2,7 gramos cada uno. Miren cómo quedan. Prácticamente no se ven. Es como si no tuviera nada puesto. Los probé durante varias semanas y realmente son muy cómodos. Así que si los quieren conocer en mayor profundidad, tienen el link abajo en la descripción. Desde ya, dos cosas muy importantes. Número uno, el color en persona es muy lindo. Mucho más lindo que lo que se ve en fotos desde la web de Apple e incluso contra la caja. Esto ya lo vieron en el unboxing. Pero sí, acá se lo ve como mucho más saturado, mucho más chillón y en realidad no, es un poco más apagado, más sobrio. Realmente está buenísimo. Al día de hoy no llegaron todavía nuestras fundas de Rhino Shield, así que por eso que lo ven desnudo y sin fundas. Más adelante, de última, a través de Instagram les comentaré qué onda cuando lleguen. Pero sí, contento con el color y el diseño que, bueno, es mayormente lo mismo que ya venimos viendo hace unos años. O sea, sí, no cambió mucho. La única diferencia está en el tamaño del módulo de la cámara, pero después de eso, bueno, sí, y hay un 20% de reducción en el notch, que a menos que pongan un teléfono al lado del otro, contra la versión anterior en realidad, es lo mismo. No se dan cuenta y durante mi testeo en ningún momento dije, wow, sí, se renota, ahora tenemos más pantalla. No, es lo mismo de antes, no se ganó nada. Ya está, dejemos eso de lado. Segunda cosa importante, este teléfono vino a través de Glick. Pueden utilizar la calculadora de Glick, obviamente les voy a dejar un link abajo en la descripción, para, por ejemplo, calcular cuánto es que les va a costar traer, digamos, una laptop o una tablet que tributan 14% de impuestos en Argentina. Así que es una muy buena opción para traer justamente esta categoría de productos. Obviamente un tutorial paso a paso también abajo y un código de descuento del 20% exclusivo para la comunidad de Superpixel, así que lo pueden aprovechar, esto sirve para el costo del envío. No les voy a hacer perder el tiempo sobre los detalles técnicos y el desempeño del sistema operativo y del chip A15 Bionic porque es lo mismo. ¿Es medible? ¿Es más rápido? Sí. ¿El chip es mega potente y se banca cualquier juego, por más pesado que sea, al máximo? Sí. Ya está. Listo. Eso ya funcionaba bien antes, funciona bien ahora, cero drama. Vamos con los tres pilares en donde sí nos encontramos con cambios bastante importantes, diría yo. Empezando, número uno, por la pantalla. El tamaño del display es efectivamente el mismo, o sea, 6,7 pulgadas. Acá sí que no hay ningún cambio, no hay diferencia con respecto a la relación de aspecto, nada por el estilo. Los cambios más importantes son dos. Número uno, el brillo máximo sostenido es de 1000 nits. Esto se nota principalmente cuando lo usamos en exteriores. No estaba para nada mal en la generación anterior, pero bueno, es algo que sí, es mejor. Para esta y más brillo es algo que por lo menos por ahora nunca voy a criticar. Al mismo tiempo, fusionaron la capa del OLED con el digitalizador, que es la parte, digamos, más externa del display, que es la que sensa nuestro dedo y efectivamente después termina por convertirlo al movimiento que terminamos viendo en el sistema. Esto se los puedo contar, pero sí, no lo van a sentir. Subí brillo, deja de bajar. Estamos en un análisis. Ahí está. ¿Cuál es la otra enorme novedad que al fin llegó a los iPhone 13 Pro y Pro Max? 120 Hz con BRR. O sea, la tasa de refresco fue duplicada con respecto a la generación anterior, que eran solamente 60 Hz. Que sí, funcionaban muy fluidos, pero 120 Hz son 120 Hz. O sea, la bola en la ingle es la bola en la ingle y no se puede discutir de ninguna manera. ¿Qué es el BRR si nunca lo escucharon? Es la tasa de refresco variable. En el caso de estos teléfonos, pueden manejar una tasa de refresco desde acá hasta acá, que en realidad es desde 10 hasta 120 Hz, pasando por unos cuantos puntos intermedios. Esto hace que la batería dure más, a lo cual también ya les dije que ya vamos a llegar. Entonces, en todo el sistema funciona muy bien, o sea, todo recontra mega fluido. Nunca sentí una baja de cuadros por segundo por
una falta de potencia o un mal manejo de iOS en general. En donde sí me encontré con alguno que otro inconveniente, en algunas aplicaciones de uso común, como por ejemplo Gmail. ¿Qué pasa? ¿Ven este correo? Todo fluido, cero problema, por lo menos a mis ojos esto va claramente a 120 Hz y ni un Hz menos. Pero bajamos, vemos todo este choclo de texto y de repente, ¿qué pasa? Se traba todo, o sea, tal vez esto no es tan fácil de ver a través de cámara porque, bueno, nuestros videos están grabados a 60 cuadros por segundo y no 120, YouTube todavía no permite esto, pero bueno, claramente baja el frame rate. Y esto es, supongo, por una no tan correcta o no actual implementación de Gmail sobre los 120 Hz. Pero es lo mismo, por ejemplo, en Safari, en Chrome, con mucho texto. Más, se lo voy a mostrar. Wikipedia, 120 Hz, clavado, cero drama. Y eso que hay mucho texto, ni siquiera estamos en Safari, estamos en Chrome. Entonces, sí, tal vez más adelante esto lo cambien, pero bueno, ahora funciona de esta forma. ¿Es grave? No, en absoluto, porque solamente en algunos casos muy específicos que realmente no afectan la experiencia en general. Entonces sí, 120 Hz llegaron para quedarse, es lo mejor de este nuevo iPhone. Puede ser que sea una pavada, puede ser que Android lo tenga desde hace como 4 años ya más o menos. Es verdad, pero bueno, ahora finalmente está acá y lo importante es que está bien implementado. Pasemos entonces al segundo pilar, las cámaras. Este es el cambio en cámaras más grande, más importante que tuvimos en años en un iPhone. Por más que parezca que sí, es más o menos lo mismo, que es solamente un zoom de 3 aumentos, en realidad no. Hay cambios en los tamaños de los sensores, hay cambios en si uno tiene foco variable o no. Escuchen. Es así. La cámara principal, que es la que tiene el lente wide normal, pasa a tener un sensor que, si bien tiene el mismo conteo de megapíxeles, cada uno de los píxeles es más grande. Es decir, pasa de 1,7 micrómetros de lado a 1,9 micrómetros. La apertura, lamentablemente, pasa de f1.8 a f1.5. El lente que trae zoom óptico pasa de 2,5 aumentos a 3 aumentos, con una distancia focal efectiva de 77 milímetros. Y la apertura baja de f2.0 a f2.8. La ultra wide no solo gana foco variable, que antes siempre fue fijo en los iPhones, la apertura pasa a ser de f2.4 a f1.8, captura 77% más de luz y por suerte trae un sistema de autofoco mediante detección de fase. En pocas palabras, este es el sistema que se suele utilizar en equipos de mayor categoría, es decir, generalmente se utiliza la detección de fase para hacer el acercamiento más rápido, como que el lente va a ir ¡pum!, bien rápido hacia la dirección correcta en donde tendríamos que tener el foco, y después se suele hacer el ajuste fino por contraste, que es el método tradicional y generalmente un poquito más lento. Esto quiere decir que la ultrawide va a enfocar rápido, en pocas palabras. Como les dije antes, en el frente el sistema True Depth es más chico, pero una vez más ni me di cuenta. Hay cambios en la aplicación, fijémonos que ahora estamos con el lente wide normal y cuando me acerco a mi mano, ¿vieron el cambio de lente? Esto es automático, muy al estilo lo que ya vimos, por ejemplo, hace un tiempo, casi un año, con el Galaxy S21 Ultra. Por suerte, este cambio funciona bastante bien, es rápido, no tengo ninguna crítica con respecto a cómo es que hace el cambio. Sí con respecto a cuándo lo hace, pero ya voy a volver sobre este tema. Después, sí, estos 3 aumentos, bueno, acá en realidad no lo están viendo, estamos utilizando el sensor principal y está cropeando. Me preguntarán, ¿por qué? Y porque la distancia focal a esta distancia, me estoy apuntando a mi mano, no es suficiente. Entonces, acá arrancamos con un inconveniente. Durante todo mi testeo me acompañó esto, la verdad es que no me dejó contento, y mucho menos para un producto de Apple y mucho menos para un producto de este valor. Es poco natural para un equipo tan orgánicamente pensado como el iPhone y cómo es que trabajan iOS en Apple desde hace varios años, especialmente con lo que tiene que ver con accesibilidad. No es muy natural cómo es que hace los pasos de cámara, en realidad cómo nos obliga a colocarnos a la distancia a la que tenemos que estar a la hora de tomar una foto. Voy a explicar esto un poco menos en el abstracto. Es así. Para la macro, cuando nos acercamos a algo, sí, generalmente cambia. Tenemos la opción de limitar esto, que lo pueden encontrar desde acá. Vamos a cámara, desactivamos automacro, y cuando volvamos a la cámara vamos a ver que por más que nos acerquemos a lo que sea, esto no se va a activar automáticamente. Tenemos que pasar manualmente a la ultra wide para que se active el modo macro. Ojo, no tenemos que pasar a un modo macro por separado, sino que la ultra wide
automáticamente entiende que simplemente tiene que enfocar a algo que está bien cerca y punto. A partir de la siguiente generación de iOS, que va a ser la 15.2, en realidad es una pequeña actualización, según me comentó Flan, va a haber un indicador en pantalla que nos va a decir, che, estás en el modo macro. Por ahora eso no lo tenemos, pero tampoco eso es un problema que tiene que ver con lo que estoy mencionando. Entonces, vamos a activarlo una vez más. ¿Recuerdan que les dije que la apertura más grande a mí no me gusta? Bueno, esto es algo que vengo reportando desde hace años y lamentablemente no está sucediendo únicamente ahora con este iPhone, sino que en otros equipos con Android, por ejemplo, esto también está pasando. Es decir, quieren capturar más luz, abren la apertura porque es una forma, entre comillas, fácil de lograrlo y listo, todos contentos. El problema es que a medida que abrimos la apertura, especialmente cuando llegamos a estos valores que son bastante grandes, incluso para un teléfono, empezamos a perder definición en general. Ya sé, sí, curso de fotografía, pero sígame. El inconveniente más grande es que acá no tenemos la opción de una apertura más chica, o sea, un F más alto, por ejemplo, F 3.5, 4.0, lo que sea. Entonces, sí, el sensor es más grande, capta más luz, no solamente porque los píxeles son más grandes, sino porque además tenemos una apertura más abierta. Pero después los resultados no hacen un muy buen uso de esto. Y al mismo tiempo, dado que Apple sabe que cuando nos acercamos mucho a un objeto, sujeto, lo que sea, con esta apertura bastante grande, va a querer un poco agresivamente pasar a la ultra wide para hacer uso de, tal vez no el modo macro, pero sí el foco variable con la ultra wide. O sea, esto no tiene que ser siempre fotos tomadas a 2 centímetros y nada más. Y yo prefiero usar la principal, que obviamente es, en general, superior a la ultra wide. Pero insisto, mi problema más grande no está con esto, porque de hecho la ultra wide, por suerte, fue mejorada. Esto es algo que veníamos criticando en las últimas generaciones. Acá, bueno, sí, está bien, es mejor, ya está. El telefoto. ¿Por qué? Odio darse en esto. El telefoto de 2 aumentos, que más o menos llega a unos 50 milímetros, es para mí la opción más natural, la más utilizable, la ideal para retratos en espacios normales. Porque no siempre estamos sacando fotos en exteriores con 30.000 kilómetros cuadrados de superficie para poder caminar. El telefoto de 3 aumentos es mucho para mí. Si le hubieran puesto uno de 2 aumentos y después otro, como por ejemplo el caso del S21 Ultra, que me parece que viene muy bien a colación en este análisis, de mayor aumento como 5, 10, que es un montón, pero bueno, también, qué sé yo, lo que sea. Bueno, listo, bárbaro, tengo más opciones que tal vez más adelante lleguen, no sé si vamos a tener ya 4, no importa. El caso es que ahora tenemos 3. Entonces, los retratos en exteriores, sí, bárbaro, si tenemos espacio. Pero en la gran mayoría de los casos me obligaban a terminar utilizando el lente normal, cosa que pueden ver desde acá. Fíjense que pasamos de 3 a 1, lo cual deforma un poco las caras. Realmente no es el lente ideal. Hay que hilar fino en un producto de más de $1.100, $1.200. No me parece un tema menor. Más si están pensando en cambiarlo y comprar esto, que está buenísimo, pero tiene todos estos temas que no me gustan mucho. Y al mismo tiempo nos obliga a ir más lejos con el teléfono, porque la distancia focal no es tan corta. Entonces, donde antes podía sacar una foto más o menos cómodamente con el de 2,5, que ya no me encantaba, prefiero el de 2, ahora es como que tengo que andar buscando el punto en el cual el equipo decide enfocar correctamente. Y eso es lo que quiero decir con que no es tan humano este diseño. Es como anti-intuitivo, es molesto. Y para una cámara que funciona excelentemente bien de forma automática y que en cierto sentido nos quita de la cabeza el tener que pensar que si hay que operarla así o asá, o que si hay que saber de fotografía, ¿no? Bueno, acá no se está dando eso. Y si le sumamos a todo esto, tampoco hay forma de encontrar un modo manual en el cual podamos obligar a la cámara a pasar al zoom de 3 aumentos. Si por ejemplo, esto ya viene pasando y pasa también con otros teléfonos, no solamente con iPhones. Pero si de repente el sensor dice, che, no, acá no hay mucha luz, necesito pasar al principal y cropear, que obviamente va a hacer que la imagen se vea menos definida, lo va a hacer y no podemos controlarlo. Entonces tenemos que ir para atrás de nuevo, tocar, cambiar la exposición, a ver si decide cambiar. Es como que es molesto. Este cambio a mí realmente no me parece que sea lo ideal. Ni mucho menos
para un iPhone. Y tranqui, tienen que saber todo esto, especialmente porque todavía no llegamos a los resultados. Si nos quieren apoyar como siempre, o si por ejemplo ven todos nuestros videos, pero por alguna razón todavía no se suscribieron como el 47-48% de ustedes, por favor, súmense a esta hermosísima comunidad. Entonces, otra novedad muy importante es esta. Ven que acá arriba dice ProRes. Bueno, esto lo podemos activar. ¿Qué es ProRes? Esto, a grosso modo, es un formato de video, para decirlo así nomás, que es llamado intermedio. O sea, nosotros no vamos a publicar un video, por ejemplo, en redes sociales o en YouTube, habiéndolo exportado en ProRes. Es, por ejemplo, lo que nosotros podríamos utilizar como proxy. Es decir, un video que se crea, se genera para poder editar más cómodamente y después para exportarlo de otra forma. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un proxy que sea mucho más liviano y por ende que sea más fácil de mover para una máquina, o que esté tan poco comprimido, como es el caso de ProRes, que por ende pesa muchísimo, que es súper fácil moverse acá para allá. El playback, la reproducción en la edición es fantástica, le podemos aplicar 1000 efectos encima y va todo de 10. El tema es que obviamente para poder grabar en ProRes necesitamos mucho almacenamiento, porque 10 segundos en ProRes puede empezar, para decirlo así nomás, 10 veces más que no ProRes, o más todavía. Y en simultáneo esto exige una velocidad de almacenamiento muy alta, porque hay que poder escribir de forma constante semejante cantidad de información. Entonces, por ejemplo, para el caso de los iPhone 13 Pro y Pro Max, la versión de 128 GB únicamente permite grabar en ProRes en 1080p, o sea Full HD, 30 cuadros por segundo. Y es la razón principal por la cual elegimos la versión de 256 en este caso. Y es porque esta nos permite grabar en 4K 30 cuadros por segundo. No hay forma, por lo menos al día de hoy, de grabar en 4K 60. No creo que esta sea cuestión de falta de potencia en el chipset, sino probablemente el almacenamiento interno, que ya de por sí es muy rápido. Es NVMe, de hecho. Entonces, ahora sí, los resultados. Las fotos. No lo puedo creer. De verdad. Estuve mirando un rato largo fotos de este teléfono, las comparé contra las del iPhone 13, que trae el sensor principal del 12 Pro Max, ojo con esto, e incluso contra las del 12 Pro Max, solamente por las dudas, porque sí, ahora tenemos el Smart HDR versión 4. Entonces sí, hay unos pequeños cambios sobre cómo es que maneja algunos tonos, pero bueno, no es ese el tema. Las fotos del iPhone 13, supongo Pro y Pro Max, son, en mi opinión, peores que las del 12 Pro Max. Y es como, me estás jodiendo, Apple, o sea, es tu teléfono tope de línea. Es el cambio más importante en cámaras. Son sensores más grandes. Pero bueno, sí, la apertura más grande para mí es la culpable principal de esto. ¿Qué pasa? Cuando vemos la foto desde la galería o la compartimos en redes sociales, olvídense, cero drama. O sea, miren esto, es una belleza, el rango dinámico es fantástico, la reproducción de colores está siendo ya muy iPhone. Es como que al día de hoy sí ya podemos identificar fotos de iPhone desde el 11 en adelante. Ahora como que vienen manteniéndolo y los otros fabricantes se están separando un poquito. No porque sea mejor, sino porque ya son distintos. Pero sí, todo bárbaro. El tema es que cuando nos acercamos, volvimos a la época de la acuarela. O sea, me recuerdan a las fotos que hemos criticado, por ejemplo, en algunos casos en teléfonos. ¿Por qué no? Samsung, de hace 3 años. O sea, un Galaxy S10e. Que sí, para el momento está buenísimo. De hecho, me sigue pareciendo un telefonazo, pero esto ya es otra cosa. Acuarela en los 3 sensores. Insisto, que les quede bien claro esto. Es un telefonazo. Las fotos que saca en general para compartir, bárbaras. Casi nunca van a tener un problema o les va a salir algo mal. Pero cuando las pasamos a la PC, cuando las agrandamos, nos damos cuenta que hay una falta de detalle fino importante, no es un poquito. Esto también pasa incluso con la frontal, lo cual me lleva a pensar que tal vez hicieron algunos toques en el procesamiento que hacen que se vea peor que antes, porque la cámara frontal es la misma que la del año pasado. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Menor definición, por ejemplo, en la fibra del pelo. Me parece increíble e inaceptable. Realmente, no lo puedo creer. No puedo creer que esté diciendo esto. O sea, esto lo noté hace unas pocas horas cuando empecé a escribir lo que me restaba de este análisis y
me puse a terminar de ver las fotos en una pantalla grande. Incluso les diría que las fotos que más se rescatan son las que están tomadas en modo casi macro con la ultra wide. El hecho que con la principal, las fotos al agrandarlas sean acuarela, ya no sé cómo decirlo, realmente es inconcebible. El telefoto es más o menos lo mismo, la verdad es que por lo menos entre las tres se mantiene muy bien el balance de blancos, es como que las tres cámaras están capturando información constantemente, entonces se comunican entre sí, no es que si sacamos una foto con el telefoto y después sacamos una con el wide normal, va a salir completamente distinta, más o menos es lo mismo, pero bueno, pasa esto, para que quede bien claro, estoy confiado que si agarran un iPhone 13 con la cámara principal del 12 Pro Max, se van a encontrar con resultados superiores, por lo menos en detalle fino, que con este. Sí, obviamente tienen la opción de ProRAW, o sea, pueden tomar la foto así, ahí está, les va a aparecer la RAW y la pueden editar después en Photoshop, pero aún así tampoco tenemos resultados realmente particularmente mejores. Es más, algo que iba a criticar, pero que me parece, viendo todo esto, menor, es que por más que tengamos un sensor más grande, con píxeles más grandes, aún así las fotos a las estrellas con cielo despejado en un lugar con poca polución lumínica, es más o menos lo mismo que antes, o sea, es ruido, una acuarela. Está bien, esta foto que están viendo ahora no había nada de luz, o sea, es un milagro que se vean las sierras. Pero no hay mejoras, es más o menos lo mismo que antes y puedo lograr lo mismo o algo mejor con otro teléfono. No es que, esto solamente lo logra el iPhone, nada que ver. Me parece que ya es hora de empezar a pedir un modo de astrofotografía o algo remotamente parecido para estos equipos. La verdad es que esto me indigna, no esperaba ver algo así, no lo vi en ningún lado, de hecho, lo cual me decepciona un poco porque estaba esperando algo completamente distinto, pero bueno. Vamos al tema una vez más de video. Es una máquina espectacular. Ya lo era la versión anterior, lo era también la versión anterior a esa, y acá es más o menos lo mismo. De hecho, los resultados de video acá sí me parecen muy superiores comparando detalle, nitidez en general, contra las fotos. El rango dinámico es fantástico, aunque sí esperaba un mayor rango dinámico por el sensor principal más grande, cosa que acá la verdad es que no pude experimentar, no lo vi en ningún caso, y eso que intenté esforzarlo en decir, a ver si acá algo mejor. No, es lo mismo que antes, o sea, ya estaba muy bien, sigue siendo lo mismo. La estabilización óptica y el sensor shift siguen funcionando excelentemente bien. En luz baja pude ver un poco de jittering que, bueno, también se podía ver antes, pero esta vez lo vi y, bueno, ya que estamos pegándole, aprovecho y le pego con esto también. Pero sí, siguen siendo los mejores teléfonos para grabar video en prácticamente todos los casos. El autofoco es fantástico, la estabilización es buenísima, la calidad de imagen es excelente, no tenemos que tocar nada y funciona todo bien, listo, bárbaro. Lamentablemente no podemos cambiar entre las cámaras cuando estamos grabando en 4K 60, algo que esperaba ver para esta versión, la verdad no sé por qué no pueden hacerlo medio raro, o sea, seguimos limitados a 4K 30 para hacer esto y lo mismo pasa con ProRes, por lo menos en ProRes podemos hacer este cambio, fíjense, estamos grabando ahí, cambiamos, genial, si pueden hacer esto en ProRes, ¿por qué no en 4K 60? Pero bueno, ProRes, esperaba ver una mejor calidad de imagen, principalmente un mayor rango dinámico que me permita después trabajarlo en post. Lo vi con el display de Waveform en Premiere y es más o menos lo mismo. Si hay una diferencia medible, por lo menos en la práctica, esta escena, sí, el sol está quemado, se ve bárbaro, sí, ya sé, la toma está buenísima. Pero comparándola contra la misma no ProRes, es lo mismo, no cambia nada. La intenté empujar, realmente no encontré diferencias. Si justo ustedes encuentran alguna en un caso muy específico, háganme el favor de hacérmelo saber debajo en los comentarios. Pero, como verán, en mi experiencia es más o menos lo mismo. ¿Dónde va a estar la diferencia más importante? Cuando vayamos a editar esto. Asegúrense de pasar este archivo y reventarlo del teléfono rápido porque miren lo que pesa la versión no ProRes contra la ProRes. Es una diferencia enorme. El espacio de almacenamiento se les va a acabar muy rápido y encima sí, el teléfono calienta obviamente más. Esto es lógico, es aceptable. Ahora bien, me pareció raro no encontrar una diferencia en la calidad de imagen considerando que en no ProRes el bitrate es de 55 megabits por segundo con el audio grabado a 192 kilobits por segundo contra los 755 megabits por segundo en ProRes. Esto es una bestialidad. Es una locura. Para que se den una idea, esta cámara
graba como máximo, que ni siquiera es lo que estamos usando nosotros, porque ya, bueno, por otras cuestiones técnicas no viene al caso, en 450 megabits por segundo, que también es altísimo, pero este teléfono, salvando las obvias diferencias, puede grabar un bitrate más alto y no se hace ni medio drama. ¿En dónde está la diferencia entonces? En el audio. El audio en ProRes lo graba en 1516 kilobits por segundo. Entonces, podría decirles que si, por ejemplo, quieren utilizar su teléfono para grabar un recital y quieren guardarse esa música con la mayor fidelidad posible, insisto, salvando las diferencias, que no tenemos un equipo dedicado y demás, que igual el iPhone graba muy bien sonido en general, para hacer algo todo integrado, bueno, graban en ProRes. No sé cuánto van a poder grabar del recital, pero bueno, hay una diferencia ahí, al menos. Y sí, finalmente llegamos al tercer pilar que diferencia al 13 Pro Max de la generación anterior. Y es la batería. Es un 18% más grande en capacidad con un total de 4.352 mAh que pueden cargar hasta un máximo no oficialmente dicho por Apple, sino que lo tuvimos que buscar. De hecho, lo pudimos comprobar en la oficina con un cargador vía Power Delivery hasta 27 watts. Ojo, no se confundan los, por ejemplo, 120 watts de Xiaomi que pueden salir del cargador, o sea, de la fuente, contra lo que puede llegar y tomar el equipo. Porque se puede perder un montón en el medio, se puede probablemente no aprovecharse toda esta potencia que puede ser incluso innecesaria. Acá al menos lo que metemos lo está aprovechando. El tema es que la curva de carga sigue siendo conservadora, entonces en una hora más o menos van a cargar el 80%. Y esto no es lo más rápido del mundo, y ni hablar para el segmento en el cual juega. ¿Esto es un problema? No, porque con el 80% tiramos todo el día fácilmente, y eso me parece que está bien. Pero si pretenden que su nuevo iPhone cargue el 50% de la batería en 20 minutos, olvídense, esto no va a pasar. Entonces, ¿dura más? Depende de cómo lo vean. Comparado contra el 12 Pro Max, una vez que a través de la actualización de iOS que arregló el drenaje bastante obvio de batería, en general, para por lo menos mi uso, dura más o menos lo mismo. Un poquito más, pero no mucho. El tema es que acá estamos utilizando los 120 Hz todo el tiempo. Que sí, a través del BRR en realidad se ahorra bastante batería, cosa que, por ejemplo, según me comentó Flan, hace que el iPhone 13 Pro tenga una duración de batería mayor que la del 13 común, a pesar de tener una capacidad de batería inferior. Pero estoy seguro que si de repente limitamos el framerate a 60 Hz, la batería va a durar mucho más. En todo caso, pude sacarle hasta 6 horas de pantalla un día. En otro momento, caso muy específico, lo anoté claramente para este análisis. 3 horas de GPS con pantalla encendida. 1 hora de grabación de voz con pantalla apagada. Fotos, videos, redes sociales, navegación en general. Y aguantó para todo el día. O sea, es un equipo al cual la batería, por suerte, le dura. Pero no pretendan que con este aumento del 18% lleguen a 2 días sin parar matándolo. Y sí, generalmente imagino que con el iPhone van a sacar varias fotos. Si graban video encima, bueno, ahí sí lo van a drenar un poco más rápidamente. Pero sí, la batería dura. Solamente que no esperen que sea, wow, una bestialidad como ROG Phone 2, por ejemplo. Es más, un día estrujé la batería al máximo a ver hasta cuánto aguantaba. Con 120 Hz, insisto, aguantó todo un día y hasta las 2 de la tarde del día siguiente, quedándome más o menos un 5% de batería, que bueno, ya está, lo tuve que poner a cargar. Entonces, y sí, usándolo durante la mañana. Así que, sí, aguanta. El cuarto punto, que en realidad son extras, que al mismo tiempo en parte se aplica a la generación de los iPhone 13. Número 1, mejoraron mucho la capacidad de la antena Wi-Fi. Donde antes tal vez no llegaba con una red de 5 GHz, ahora puedo llegar tal vez con la última barrita. Pero llegó donde antes no tenía nada. Y con las más normales, que son las de 2,4 GHz, es tremendo. O sea, a veces uno se aleja y no la quiere soltar más. Terrible. Esto es un cambio que me di cuenta genuinamente que hay una diferencia sustancial. Y una vez más, esto también me pasó con el 13. Y supongo que lo mismo pasa con todos los otros. Después, otro detalle que no quiero dejar fuera. Por suerte, no terminaron de arreglar por completo, pero sí mejoraron lo que se llama el handling noise. O sea, el ruido que se genera por el movimiento, toque de los dedos cerca de los micrófonos. Antes era lo que para mí podríamos considerar como grave. Ahora está mejor. Está mejor. No me parece excelente para un producto de Apple de esta categoría, pero bueno, sí.
lo mejoraron. Lo que lamentablemente no cambiaron, es más o menos lo mismo, ¿se acuerdan de esos puntitos que se generan cuando nos pega una luz fuerte de frente? Bueno, y que esto en video se nota todo el tiempo. Sigue estando ahí. Malísimo. No puedo creer que esto siga estando en esta generación cuando fue claramente un problema en la anterior. Y por último, algo que nadie pidió, pero que sin duda es bienvenido, la certificación. IP68 sigue existiendo, obviamente, pero ahora aguanta hasta 6 metros de profundidad durante 30 minutos, que es el tiempo durante el cual realizan la prueba para el estándar. Pero bueno, sí, 6 metros. Buenísimo. Este análisis lo planteé como uno cortito y bien organizado, pero probablemente se haya hecho muy largo. El tema es que tenía que comentarles absolutamente todos y cada uno de los detalles que vi, principalmente en las cámaras, que me parece uno de los puntos más importantes de este teléfono. La verdad es que puedo y voy a recomendar este equipo, porque en el todo sigue siendo un telefonazo. Cumple, es un excelente dispositivo que hace todo muy bien. Y eso que ni les hablé acerca de los parlantes, que se siguen escuchando tan bien como en la generación anterior. Acá no noté una diferencia, se escuchan fuerte, clarísimo, la calidad de sonido es sorprendentemente impresionante para dos cositas recontra chiquititas. Entonces, no se queden con la idea de que, no, este iPhone no me gustó y que no vale la pena, que es una porquería, esperen. Está bueno. El tema es que me parece inconcebible que hayamos perdido en calidad de imagen en las cámaras. ¿Puede ser que Apple esto lo mejore más adelante? Sí, pero la verdad es que estaba esperando que con el ultra wide finalmente pueda sacar mejores, o en realidad buenas fotos a comida. Sí, me gusta sacarle foto a la comida. Bárbaro. A mí Deep Fusion realmente no me gusta. No me gusta cómo lo implementan con la principal cuando cropeamos. No me gusta cuando lo usan con el telefoto. No me gusta en ningún lado. Y acá sigue estando y me sigue pareciendo una porquería. O sea, foto de comida, S21 Ultra, genial. Zoom, S21 Ultra, bárbaro. Cámara frontal, S21 Ultra, lo mismo. Acá es como que es demasiado automático y cuando no está bueno, el problema es que no podemos escapar. Entonces, sí, lo puedo recomendar, pero tienen que saber todos estos detalles. ¿Vale la pena pasarse de la generación anterior, o sea, la del 12 Pro Max, a esta? Por los 120 Hz, sí, es un camino de ida. Por todo lo otro, tranquilamente pueden esperar. Si están hace 2 generaciones o 3, sí, sigue siendo un muy buen teléfono. Pero bueno, obviamente la decisión es de ustedes y me gustaría saber qué es lo que opinan abajo en los comentarios. Yo voy a cerrarlo, en realidad me quedan como 3 cosas importantes que debo hacer. Son las 12 de la noche, hasta acá llegamos. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.